La aparición de las máquinas de vapor como uno de los elementos más importantes de la naciente revolución industrial no solamente resolvió problemas de tipo puramente práctico, y además planteó importantísimos problemas también en el orden práctico de las resistencias y la constitución de los materiales, sino que también planteó problemas teóricos de primera importancia, muy particularmente las discusiones en torno al vacío. ¿Puede o no puede existir el vacío? ¿Es posible construir una teoría de la física y la termodinámica a partir de concepciones como la concepción del vacío que, por ejemplo, en la cosmogonía aristotélica están explícitamente prohibidas? Para algunos, en una tradición que se llama la tradición sustancialista de la física, todo el universo está completamente lleno de un plenum que permite, entre otras cosas, la transmisión de la luz. Entonces era un problema de primera importancia la discusión en torno a la posible existencia del vacío. De no menos trascendencia era la discusión sobre la naturaleza del calor. ¿Es el calor una sustancia? ¿Es el calor un elemento más? Recordemos que en las primeras versiones, en las primeras formas, digamos, del materialismo, una de las versiones era la existencia de solo 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua, en los cuales el fuego obviamente está relacionado con el calor y da la característica pues elemental a esta sustancia. Como esta sustancia guió durante muchísimos años la investigación en la termodinámica y dio lugar al concepto ahora descartado de calórico como aquella posible sustancia que era responsable de las variaciones de la temperatura de los objetos que se ponen en contacto en los procesos termodinámicos. Pero todo esto habría de dar paso a una elaboración, gracias a la cual, y mediante la constitución del modelo cinético corpuscular, va a ser posible hacer una reducción o una reinterpretación de la termodinámica del calórico en términos de las leyes de Newton. La mecánica del calor. El funcionamiento de las bombas de succión y de las máquinas de vapor suscitó, desde el inicio de su historia, grandes inquietudes sobre los principios que hacían posible su funcionamiento. En particular, la discusión sobre la existencia del vacío fue objeto de grandes intervenciones entre quienes afirmaban y negaban su posibilidad. Para algunos, el funcionamiento de las bombas de succión se fundamentaba en la doctrina aristotélica del horror al vacío, y el ascenso del agua se debía al rechazo de la naturaleza a permitir la existencia de espacios desprovistos de materia. Por el contrario, los defensores del atomismo no veían ningún inconveniente para la existencia del vacío, que constituía una parte esencial de su teoría sobre la constitución de la materia. Por todo lo anterior, las máquinas de vapor fueron llamadas en ocasiones máquinas filosóficas. De no menor importancia y magnitud fueron las discusiones en torno a la naturaleza del calor. Mediante mediciones de gran precisión, Joseph Black estableció que cuando dos cuerpos que inicialmente se encuentran a diferentes temperaturas alcanzan el equilibrio térmico, el calor cedido por uno de ellos es igual al calor absorbido por el otro, y llegó a la conclusión de que el calor es una entidad que se conserva, lo cual constituye una de las bases fundamentales de la teoría del calórico, de acuerdo con la cual el aumento de la temperatura se debía a la incorporación del fluido. Por otra parte, una serie de evidencias prácticas llevaron a algunos, como a Benjamin Thompson, conde de Rumford, a relacionar el calor con el movimiento. Como director de una fábrica dedicada a la construcción de cañones, Rumford observó que mucho tiempo después de que un taladro hubiera perdido su filo y su capacidad de arañar el metal del alma de un cañón,
seguía generando una gran cantidad de calor que no se podía explicar por la supuesta pérdida de calórico del material que estaba sujeto a la acción del taladro. Rumford trató de establecer una relación entre el aumento de la temperatura de un depósito de agua que se calentaba por la fricción de dos piedras de molino y el trabajo realizado por el caballo que las hacía mover. Pero el deficiente diseño del montaje experimental no le permitió llegar a conclusiones definitivas. Otro notable experimento que contribuyó a desacreditar la teoría del calórico fue realizado a principios del siglo XIX por Humphrey Davy, consistente en derretir un par de trozos de hielo sometidos a su mutua fricción. Pero el experimento que definitivamente permitió incorporar la teoría termodinámica a la mecánica fue el realizado por James Prescott Joule a mediados del siglo XIX. Joule era un industrial de la cerveza interesado en comparar la eficiencia de los motores eléctricos y los motores de vapor, para lo cual realizó un cuidadoso experimento cuyo elemento central era un calorímetro lleno de agua que disponía de un agitador de paletas accionado por un rotor externo al cual se le podía aplicar un motor eléctrico, un motor de vapor o una cuerda de la que colgaba un peso mediante una polea. El objeto del calorímetro de Joule era comparar el trabajo realizado por cada uno de los diferentes motores en términos del aumento de temperatura que experimentaba el agua agitada dentro del calorímetro. El experimento de Joule permitió evidenciar de manera concluyente que los motores de vapor de la época eran más eficientes que los motores eléctricos. Pero el resultado verdaderamente importante para la ciencia fue la determinación con un alto grado de precisión del equivalente mecánico del calor, es decir, de la cantidad de trabajo mecánico que se debe realizar por un sistema para que el aumento de su temperatura sea equivalente al de una cantidad de calor determinada. Luego de utilizar diferentes sustancias como agua, mercurio y aceite de ballena para realizar sus mediciones, Joule estableció que el trabajo efectuado por una pesa que desciende a velocidad constante, agitando el líquido contenido en un recipiente, se manifiesta en un aumento de la temperatura que conduce a una estimación precisa de la equivalencia de una unidad de calor y cierta cantidad de trabajo. El valor aceptado actualmente para esta equivalencia es que una caloría es igual a 4.18 joules. El valor que encontró Joule en su momento difiere del actual en menos del 5%, lo cual se puede considerar un excelente resultado dadas las limitaciones experimentales con las que se contaba en su época. La aceptación de los resultados del experimento de Joule condujo al abandono de la teoría del calórico y creó las condiciones favorables para el establecimiento de una teoría atomista de la composición de la materia, tal como la que había sido propuesta por el químico John Dalton a principios del siglo XIX. De acuerdo con lo anterior, los cambios de temperatura de un sistema están asociados a variaciones en el grado del movimiento microscópico de los corpúsculos que componen dicho sistema, mientras que el calor es una medida de la energía ganada o perdida durante una interacción térmica, es decir, una interacción mediante la cual dos sistemas que se ponen en contacto intercambian energía en función de sus diferencias de temperatura. Para saber cuándo una interacción es térmica, se puede aplicar como criterio la separación de los dos sistemas que interactúan mediante un aislante térmico,
de tal modo que si se interrumpe la transferencia de energía, será claro que la interacción es de tipo térmico. En caso contrario, la interacción será de tipo mecánico o trabajo. Por otra parte, y de no menor importancia para la ciencia, el establecimiento del equivalente mecánico del calor contribuyó al establecimiento de la ley de la conservación de la energía como principio fundamental de la termodinámica. De acuerdo con este principio, la energía total de un sistema aislado permanece constante. Según lo anterior, la variación de la energía, delta E, de un sistema es el resultado de interacciones que pueden ser de tipo térmico, en el que la energía transferida al sistema se denomina calor, o de tipo mecánico, en cuyo caso la energía transferida se denomina trabajo. Según esto, se puede expresar la ley de la termodinámica en los siguientes términos. El cambio de la energía de un sistema es igual al calor absorbido por el sistema menos el trabajo realizado por el mismo. A mediados del siglo XIX, Rudolf Clausius logró un notable avance en el establecimiento de la teoría corpuscular de la materia y de la conservación de la energía al obtener la ecuación de estado de los gases ideales a partir de los principios de la mecánica en plena concordancia con el trabajo de Joule. Clausius utilizó un modelo según el cual un gas está compuesto por partículas microscópicas que se desplazan de manera aleatoria, de tal manera que la presión que ejerce el gas sobre la pared del recipiente en el cual se encuentra confinado es el resultado de los choques elásticos de las partículas contra la superficie en cuestión. La condición de que los choques sean elásticos garantiza que el único efecto de la interacción de una partícula con la pared del recipiente es el cambio de la dirección de movimiento sin que haya variación de la energía cinética. Consideremos un recipiente cúbico de arista L que contiene n corpúsculos de un gas ideal, donde n es un número que suponemos muy grande. Puesto que es imposible en la práctica conocer todas las posiciones y las velocidades iniciales de cada uno de los n corpúsculos, apelamos a las leyes de la estadística y suponemos que, en promedio, las partículas tienen una energía cinética un medio de mv2. La cantidad v2 corresponde al promedio de los cuadrados de las velocidades de los n corpúsculos. Si consideramos el desplazamiento de un corpúsculo en la dirección X, podemos calcular la fuerza que sobre la cara YZ del recipiente ejerce cada una de las partículas que choca con ella. Cuando una partícula choca con la cara de un recipiente de manera perpendicular, el cambio en su cantidad de movimiento será 2 veces la masa por la velocidad de la partícula. El tiempo que tarda una partícula, supuestamente que solo se desplaza en la dirección X positiva y negativa, entre dos choques sucesivos será 2L sobre Bx. Por lo tanto, la fuerza que ejerce en un choque será mv2 sobre L. Puesto que hay n corpúsculos chocando contra las paredes y teniendo en cuenta que la presión es la fuerza aplicada sobre una superficie, que en este caso es L2, la presión será N por mvx al cuadrado sobre L3. Teniendo en cuenta que la magnitud de la velocidad al cuadrado es la suma de las magnitudes de las componentes de la velocidad en x, y y z, obtenemos que la velocidad al cuadrado será igual a 3 veces la velocidad en x al cuadrado. Además, puesto que el volumen de recipiente es L3, tenemos que el producto de presión por volumen es 1/3 de N por M por V al cuadrado. Esta ecuación se puede reescribir en términos de una expresión más familiar que involucra la energía cinética, de tal modo que PV será igual a 2/3 de N por 1/2 de mv2.
Puesto que un medio de mv2 es la energía cinética promedia de los corpúsculos, la energía total del sistema será n veces esa energía cinética promedio, que es además una constante de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía total en un sistema aislado no varía. En conclusión, hemos llegado a la ecuación de estado de los gases ideales para el caso en que la temperatura es constante. Resulta de mucho interés comparar los segundos miembros de la ecuación que acabamos de encontrar con la ecuación empírica de los gases ideales PV igual a nkt, de donde resulta que la energía cinética es 3 medios de K por T. De acuerdo con esta expresión, la temperatura es una medida de la energía cinética media de los corpúsculos que componen un gas. Esta expresión destaca el carácter estadístico de la temperatura y aclara su significado más allá que la afirmación original según la cual temperatura es aquello que miden los termómetros. Esta manera de concebir la temperatura se puede extender a otros sistemas termodinámicos diferentes a los gases, teniendo en cuenta que la energía cinética de un corpúsculo que hace parte de un sólido o de un líquido también depende de sus grados de movimiento vibracionales y rotacionales. Fenómenos como el calentamiento y la dilatación de los materiales sólidos se pueden describir con claridad y sencillez al considerar el aumento del grado de movimiento vibracional de sus componentes moleculares. La interpretación de los conceptos de la termodinámica en el marco del modelo cinético corpuscular contribuyó de manera significativa a consolidar la teoría atómica y molecular de la materia y a establecer relaciones entre la termodinámica y la electrodinámica para la comprensión de los fenómenos de transferencia de energía y el equilibrio térmico. El modelo cinético corpuscular hace parte de una nueva área de la ciencia denominada física estadística que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y que encuentra su campo de aplicación en el estudio de aquellos sistemas conformados por un número de elementos tan grande que en la práctica es imposible su descripción a partir de la determinación de las condiciones iniciales de cada uno de sus elementos. El orden de magnitud del número de elementos que caracterizan a este tipo de sistemas es comparable al número de Avogadro, que es igual a 602 por 10 a la 23 y corresponde al número de corpúsculos de un gas que ocupan un volumen de 22.4 litros en condiciones estándar de laboratorio. El extraordinario éxito que representó la reducción de la termodinámica a las leyes de la mecánica newtoniana da paso a la constitución de una de las áreas más importantes de la física teórica, que es la física estadística. La necesidad de tratar sistemas físicos compuestos por un número extraordinariamente grande de subsistemas o de elementos conduce a la imposibilidad práctica de hacer una descripción de los sistemas mediante la elaboración explícita de sus ecuaciones de movimiento y de conocer para cada uno de los elementos del sistema condiciones iniciales de posición y velocidad. De acuerdo con esto, surge la mecánica estadística y se elaboran conceptos que tienen una validez estrictamente estadística, si bien inicialmente tienen un origen empírico, como el concepto de temperatura. Ahora, a la luz de una teoría cinética corpuscular, la temperatura es una medida estadística del promedio de la energía cinética de las partículas. De igual manera, otra magnitud de gran importancia en el proceso termodinámico, que será la entropía, tendrá también una interpretación de tipo estadístico.